nosotros como ente desde la Fundación Casa Nacional de las Letras tenemos este encuentro afroindígena donde nos van a acompañar unos hermanos afro y que tienen un gran trabajo con el tema afroindígena. Pedimos disculpas porque teníamos invitado al profesor Jesús Chucho García, él no pudo estar con nosotros. Igualmente tenemos de invitados al profesor Héctor Gutiérrez García, caraqueño, profesor del CEPAT, aliado de las luchas afroindígenas, Carol G. Guevara, directora de la Oficina de Enlaces con las Comunidades Afrodescendientes del Viceministerio de Identidad de la Diversidad Cultural. La profesora Morela Maneiros, poeta, directora de la Oficina de Enlaces con las Comunidades Indígenas del Ministerio de Cultura y presidenta de Araguaco. Le damos la más cordial bienvenida, Morela, te damos la palabra. Bueno, otuara por emantu da sacarca. Digan yupua, yupua bien, con fuerza. Quiero comenzar con un poema de un hermano, Hugo Jamioy, del pueblo Cansac de Colombia. Dice, los pies en la cabeza. Siempre es bueno tener los pies en la cabeza, dice mi taita, para que tus pasos nunca sean ciegos. Y yo le digo en mi idioma, Tenuke moroare eneta amantu pokri, kapuchicharide, ascario conozco, yegimbiro, tamuna, toquilla, tucucruran, tu subira, mantu poco noda, tu poco chiñeque, acebaro, pásporo, yontostomi. Con esto es un inicio para conversar. Esto es un intercambio de saberes ancestrales entre los pueblos afrodescendientes e indígenas. Y para comenzar, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? Para mí, desde la visión indígena, he estado muy cerca de los hermanos afrodescendientes. ¿Dónde nos encontramos? En los mitos, en los relatos, en las costumbres, en ese estadio, que es lo más bonito, y que también a nivel espiritual, yo siento que aún nos falta mucho por encontrarnos. Como poeta, como investigadora de mi pueblo, también de la cosmovisión, he buscado en los ritos, inclusive, encontrarme con los ancestros afro. Y es allí, justo en ese momento mítico, es donde nosotros debemos encontrarnos. Tenemos un origen común, ¿no? Tenemos un origen común en cuanto nos encontramos en la medicina, con la diversidad de plantas medicinales, que no solo es la planta que cura la fiebre y la gripe, sino que va más allá de los cuentos. Inclusive existen literaturas que hablan, por ejemplo, del árbol marahuaca, del árbol de la vida, que nos dio los saberes, que nos dio los alimentos, y nos dio, eso significa abundancia, eso no es pobreza. Por eso a los pueblos originarios afroindígenas nos ven como pobres. África, el continente africano es el más pobre, la pobreza, según los estadistas. Los indígenas, más pobres todavía. Y en el Estado venezolano, desde la época colonial, antes de ser Estado, nosotros éramos culturas preexistentes, los pueblos originarios. Y luego los hermanos llegan, no porque ellos quisieron llegar aquí, sino que fueron traídos, y nos encontramos en la historia justamente en ese momento de la colonización. Después la hermana Carol va a ampliar sobre ese tema. Pero justamente en ese momento nos encontramos, y hay una literatura, ¿no?, que nos trajeron los afros, que es el tío tigre, ¿no?, y el conejo y tío tigre. Igual que acá en la Guayana amazónica, nos hablan del cocuyo y la mora, que dicen, ¡ay, qué hermoso! No, cocuyo y la mora, el simbolismo de que llegaron los mineros, ¿no? Y hay toda una metáfora que no sé, hay que profundizar sobre ese tema en la literatura. Ahí nos encontramos los afros, los indígenas en materia, y en la cosmovisión también, porque nosotros tenemos
chamanes, mamos, también los hermanos afro tienen también, ¿no?, babalao, de acuerdo a la diversidad de cosmovisión y cultural. En ese tiempo, cuando decía aquel chamán maya quiché, el Chilán Balán de Chumayel, hace más de 500 años ya, él decía, cuando llegaron los españoles, comenzó el cristianismo, comenzó las peleas internas, comenzó la muerte, la fiebre, comenzó las reyertas internas, para mí comenzó el capitalismo allí. Y nadie habla de la religión que nos dividió. Nosotros somos pueblos ancestrales que aún nos hace falta unirnos en la cosmovisión, pero el pueblo afro tuvo ese sueño libertario desde el principio, porque él lo trajeron a juro. Nosotros que vivíamos persistente acá, inclusive en muchos pueblos originarios indígenas de Venezuela hoy día, muchos se quedaron inclusive aliados pues a los españoles, ¿no? En este caso estoy hablando con mucha propiedad porque inclusive en esa época los hermanos, nosotros como pueblo, bueno, no nos esclavizaron, pero entonces los hermanos afro sí fueron usados para bueno, la fuerza, como dicen acá, la fuerza fuerte, pues para el trabajo. Sin embargo, yo admiro el pueblo africano porque justamente en esas cumbres, más adelante va a hablar Héctor, el profesor Héctor, hubo unión, no solo física, sino a nivel espiritual, a nivel comunitario. No estamos hablando solo del pueblo indígena o afro-venezolano, también vemos que hay una extensiva territorio. En el caso, por ejemplo, de la Guayana, tenemos la Guayana hoy día inglesa, entre comillas, la Surinam y francesa. Hay los pueblos cimarrones, afro y cariña se unieron, hicieron comunidades muy fuertes. De hecho, hoy día podemos ver, inclusive por las redes, si colocamos cariña o caliña o galibi de la Guyana francesa, podemos ver los cariñas más altos, con cabello más rizado, porque además convivieron, hicieron familias, pero su idioma es el cariña. Ellos son afro, cariña. Como en el pueblo guayú, en el lado colombiano, bueno, tenemos una representante acá, Yuraima, es afro guayú. El lado colombiano, los guayú son más, es como el fenotipo de Yuraima, y ellos son afro guayú, como podemos ver también en Belice, también afro caribe también en Belice. Y si vamos a todo, a México, afro-mexicano, afro-nicaragüense, y tuvo una lucha muy fuerte allí en el caso de los misquitos, y por cierto que eso era una colonia, de los ingleses, pero los misquitos lograron mantener ese territorio, pero después vinieron, el Estado mestizo criollo se los quitó, ¿no? Ahora, entonces, eso nos pasa que, y vuelvo a decir en la historia, luego que los criollos, en el caso con el pueblo indígena, inclusive se le impuso el cristianismo. Entonces muchos cariñas tuvieron que volverse cristianos para conservar el territorio y conservar el estatus pues, de pueblo autónomo. Sin embargo, todavía estamos encontrándonos en esa historia. En esa historia nos hemos encontrado. Nosotros recientemente, el año 1991, asistimos con José Pollo, movimiento indígena de Venezuela, en Guatemala. Y la campaña que se hizo para los 500 años fue la campaña de la resistencia indígena, negra y popular. Recuerdo, ¿no? Yo representé la juventud indígena de acá de Venezuela y yo decía, ¿pero por qué? Yo era muy joven, pero yo estaba
ya pues preparada, y decía, encontré esto, y en muchos encuentros estuvimos. Sin embargo, cuando ya estamos a punto de unificar como pueblo desde la cosmovisión, desde los sentimientos libertarios, desde los sueños, viene una mano por allí invisible, no sé si son los ancestros, yo digo de los ingleses, que siempre han tenido la hegemonía, dividir el movimiento. Y eso todavía no se ha concretado. En Venezuela estamos haciendo esfuerzos por la unificación. Tenemos una comisión de pueblos indígenas, está una subcomisión de las culturas afro. Por cierto, invitamos a Casimira hoy, pero seguiremos allí, porque es importante la alianza entre el pueblo afro e indígena, porque nosotros tenemos mucho en común, desde los mitos, desde la literatura, desde la medicina, y no solo somos eso, ¿no? Que somos esto que estamos aquí, qué bonito. Nosotros los indígenas estamos de moda el 12 de octubre. Y los afro, bueno, San Juan, época de San Juan, pero nosotros debemos estar permanentemente activos y también respetados desde nuestra cosmovisión, desde nuestros saberes ancestrales, desde nuestra cosmovisión y desde nuestra política social cultural. Nosotros tenemos alianza no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y somos pueblos muy fuertes porque representamos la resistencia espiritual, la resistencia en el territorio y la resistencia también del aporte a la humanidad. Y eso está todavía vigente, eso está fresco. Nosotros no vivimos en dos mundos, vivimos en un solo mundo, solo que ese mundo perdido, que nosotros debemos reencontrarnos a través de los cantos. De hecho, el pueblo afro, su poesía es a través del cuerpo, de los indígenas a través de los ritos, pero somos iguales. Entonces, eso, yo quería traer eso porque tenemos una lucha común que es por el territorio. Los afros acá en el estado Miranda son mayoría. Nosotros estamos más en las regiones, sur, occidente y oriente. Entonces nos cuesta siempre, pero ya es hora de... Además, esto es Caracas, es nuestro territorio ancestral, ¿no? Se están reencontrando los caraqueños con pueblos ancestrales acá. Entonces, eso es el viaje. Para mí, esto es el inicio de ese encuentro. Siempre nos vemos las caras, pero es un inicio para reencontrarnos en proyectos colectivos como centro de documentaciones, como de investigaciones. Hay un instituto de saberes africanos, y nosotros, los pueblos que estamos aquí persistentes indígenas, no tenemos un instituto de saberes indígenas, porque siempre nos han estudiado, pero nosotros no hemos estudiado. Sin embargo, en el Instituto Africano existen muchos hermanos descendientes africanos estudiando su cultura. Entonces, eso es un gran aporte que el pueblo africano hace a los pueblos indígenas. Eso para mí es, de verdad, es un éxito, y lo felicito. Y por eso es importante que marchemos juntos, como hacen los músicos. No nos quedemos atrás ni nos adelantemos, sino que cantemos al unísono al mismo tiempo. Y ese es el mensaje. Entonces, sigue el camino y sigue la ruta, sigue el viaje. Le doy la palabra a mi hermana Carla. Buenos días. Bueno, mi nombre es Carol G. Guevara, directora de la Oficina de Enlace con las Comunidades Afrodescendientes, y aparte milito en el movimiento Juan Ramón Lugo, presidido por Jesús Chucho García, quien también les manda sus excusas. Y tengo el honor, bueno, de aportar y de sustituirlo. Es un honor porque, bueno, él es una de las personas más expertas que hay en estos temas, tanto de la afrovenezolanidad, la afrodescendencia, como también ha investigado y estudiado y compartido con los saberes y los pueblos indígenas. Yo quisiera entonces iniciar mi intervención, porque esto es un conversatorio, y vengo conversando durante la feria con varios poetas sobre la temática. Y bueno, acogí una sugerencia, que es partir de la misma palabra indígena,
Si nos acogemos, por ejemplo, al concepto que nos dice la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, se establece que indígena es originario de un territorio con un sistema cultural, político, económico y un sistema de justicia propio. Si en ese sentido, los pueblos africanos traídos en condición de esclavitud a Venezuela y América son poblaciones indígenas, son poblaciones originarias del continente africano. Eso entonces nos hace situarnos y sentir a África, no solamente decirlo, sentir a África como una verdadera madre. Y también es una invitación entonces a estudiar y a conocer y a reconocer esas culturas vivas africanas, ¿ves? Que nosotros tenemos mucho y parte de un legado. Por ejemplo, Jesús Chucho García tiene un documental disponible en YouTube, Salto al Atlántico, donde él visibiliza esa herencia, esa relación. Y también, como estamos en una feria, aquí hay un manual de afrodescendientes de las Américas y el Caribe disponible de internet, donde brevemente nos enseña sobre las civilizaciones africanas, la civilización Ghana, la civilización Yoruba, la civilización de Magri, del Magreb, la civilización de Egipto. Nuestra historia comienza en el continente africano. Y desde el punto de vista, hay un encuentro con el pueblo originario americano, en este caso venezolano, porque también, a pesar de que la trata transatlántica intentó destruir las culturas, se destruyeron las lenguas, se dividieron los pueblos originarios del África. Hubo un desarraigo y una imposición cultural y una inferiorización. A pesar de eso, bueno, hay una reivindicación, hay expresiones culturales donde se mantiene vivo ese legado, tanto en las tradiciones como en la contemporaneidad. Porque, bueno, y creo que eso es uno de los aspectos que tenemos en común, nos encontramos con el pueblo indígena venezolano. Que nosotros, nuestra madre patria de África, los pueblos originarios de África. Creo que también otro aspecto es el histórico. Pues como pueblos dominados y oprimidos, que estando en la base del sistema de esclavitud colonial, por ser los que menos tienen derechos, por ser los esclavizados, los afrodescendientes, pero también los pueblos indígenas, con las encomiendas y los tributos, eso era una forma también de esclavitud. Entonces hubo muchos movimientos históricos que hay que reivindicar, donde participaron tanto los afrodescendientes como los indígenas. Los más conocidos, por ejemplo, la gesta del rey de Miguel de Buría en el estado de Yaracuy, donde, bueno, se hizo un ejército, él hizo un ejército con los girajaras. ¿Ves? Eso es quizás uno de los casos más estudiados. Igualmente el de José Leonardo Chirino, participaron caquetíos, girajaras y otros pueblos indígenas. O sea, hay una tradición de lucha y de alianza como pueblos oprimidos, subyugados, inferiorizados por el sistema occidental, porque la misma condición nos une para luchar en una misma agenda programática. Por ejemplo, en la contemporaneidad es innegable el apoyo de las comunidades indígenas en el marco de la Comisión Indígena de la Asamblea Nacional mencionada por Morela, donde se dio acogida a la subcomisión de deberes, derechos y garantías de los afrodescendientes. Es una subcomisión que funciona dentro de la Comisión de los Pueblos Indígenas. Y empezó a funcionar allí en un contexto donde todavía el tema no era totalmente comprendido. A inicios de la primera década de 2000, 2007 aproximadamente. Desde esa comisión se hizo la primera ley orgánica contra la discriminación racial. Y eso es un ejemplo de una alianza concreta que debemos poner como ejemplo y profundizar. También otro aspecto que creo que es importante resaltar es el tema de la espiritualidad. Sobre todo porque
todavía hablamos de espiritualidad y muchas veces le damos una connotación sin querer, consciente o inconscientemente, folclorizante, desde el punto de vista de la folclorización. Lo hablamos, que chévere, la cosmovisión, la cosmogonía, lo mencionamos y queda en el papel, pero realmente son formas de vida, son formas de concebir el mundo. Que para eso de verdad hay que distanciarse o tratar de distanciarse de la forma de comprender el mundo del occidental, que nosotros estamos inmersos en ese mundo. Y eso es una de las razones, por ejemplo, que a las espiritualidades africanas contemporáneas se le satanizan, por un lado. A las indígenas se les folclorizan y a las afrodescendientes se les satanizan, se les niega, se les inferioriza. Incluso a veces he escuchado personas que reivindican lo afro, pero se distancian de la santería. ¿Entiendes? ¿Cuál santería? La santería comercial, de las expresiones espirituales de origen africano. Y creo que en ello, en esas expresiones espirituales, hay mucho en común con los pueblos indígenas, ¿ves? Porque son expresiones que, por ejemplo, están centradas o dan mucha importancia a la devoción de los ancestros, de nuestros ancestros. O sea, está el pueblo Cariña Catompo, que celebra el Día de los Muertos, pero también están las prácticas tradicionales IFA, donde los ancestros, que son personas, son familiares, son cercanos, es parte de la cosmovisión, son expresiones que privilegian la vida, privilegian el cuerpo, la sexualidad, privilegian la vida como fin en este mundo. Y entonces, como fin en este mundo, hay que seguir prácticas y reglas de conductas morales y éticas, ¿ves? Porque al morir nosotros también, y nosotras también, seremos parte del panteón familiar. Y entonces una relación con los ancestros vivo y permanente. Y para comprender eso y para sentirlo, la invitación es realmente a distanciarse, o por lo menos temporalmente, de toda la carga eurocéntrica que hemos heredado, comprender que la inferiorización, la negación de las expresiones espirituales todavía está presente para poder dar el salto cualitativo y realmente lograr la interculturalidad, la comprensión y el respeto y la verdadera valoración tanto de las expresiones indígenas como las expresiones espirituales y culturales de origen africano. Bueno, muchísimas gracias por escuchar. Mi nombre es Héctor Gutiérrez García. Quería saludarles, Otuguarapo de Mantu, Jamawale, Jamayapia, Amyambo, Abadigani, ¿cómo está Sermodus? Ojalá podamos entretejer como en esta huipala los sueños de Miguel Ángel Jusayú, de Luciano Pollo, de Antonio Maquedán González, de Irene Hugueto, de Argelia Laya, de Juan Pablo Sojo, de Miguel Acosta Zaine, de Sabino Romero Izarra, y también los sueños de Henry Corradini, de María Eugenia Villalón, y mucha gente que soñó para que podamos, a través de esa franja rojita, del corazón, de la pasión y del sentimiento, poder juntar esos sueños que nos legaron quienes lucharon en estos territorios por la vida, pero no solamente por la vida humana, sino por la vida de todos los seres vivientes de este territorio que ha tenido muchos nombres. Quizás en Guayunaiki sería Magumain, en Nasa sería Guananí, en Cuna sería Viayala, en Quechua Aymara sería Tahuantinsuyu, en Maya sería Aztlán, Anahuac, y que se une con el continente, que se también sus nombres: Asun, Kemit, Meroe, Kush, Nubia, Abisinia, Moacaca. Luego, traducido del árabe y friquilla, fue conocido como el continente africano. En algún momento anterior
estuvieron juntos en una época del Pleistoceno como una Gondwana, uniendo a Viayala con Macaca, con Abisinia, con África. Esa unión podemos hacerla nuestra, podemos apropiarla, porque encontramos, por ejemplo, el legado de Hugo Chávez Frías, que se consideraba sambo, como también fue sambo José Leonardo Chirino. Entonces, reivindicando esa abuela materna, como pasó con Chávez, con la mamá Rosa, su abuela de pueblo indígena de Apure, puede ser Cuiva o Pumé, y también a Maizanta, empezar a ver cómo vamos entretejiendo esos sueños que nos legaron en este proceso que podemos llamar con Jesús Chucho García afroindianidad, con otros autores como Miquel Izar, como Sambonaje, donde se juntan, como lo acaba de decir Morela, en las yanamas, lo guayú con lo afro, o se pueden juntar en los cumbes, como puede ocurrir, por ejemplo, en la sabana, entre los pueblos, porque Caruao es un concepto indígena y fue poblado por población de afrodescendientes. Precisamente ayer en el Congreso Africanista yo hablaba de la unión de lo indígena con lo afro previa a Colón. Hay trabajos como el de Harold Lawrence, que estudió con Cheikh Anta Diop, el físico senegalés, o trabajos como el de Iván Bansertima, el guyanés, que escribió un texto llamado Ellos vinieron antes que Colón, que muestran que los pueblos olmecas y los pueblos mandingas tuvieron contacto mucho antes de Colón. Ese es un proyecto de investigación importante porque hubo un encuentro que no fue violento, fue un encuentro de trueque. Luego conocemos, como lo acaba de decir la homenajeada de este evento, Iraida Vargas Arenas, junto con su esposo Mario Sanojo Obediente, a partir de 1492 empiezan a violar a las indígenas y a las afrodescendientes y surge la resistencia indígena y la resistencia cimarrona. Y esa resistencia se junta y uno empieza a escuchar historias como la que aludía la compañera Caroli acerca de, por ejemplo, la taína Anacaona, o encuentras la historia de, como ya lo mencionó ella, en Macanillas, en la hacienda Macanilla, la Sierra de Falcón, a los caquetíos, los irajadas, luchando junto María Viviana, María Dolores y José Leonardo Chirino, con los loangos, Cocofío y José Caridad González. Es decir, que hay una unión entre la lucha africana porque coexiste con la lucha en África de Quimpavita, Ana Quimpavita, con la de Yaazantegua y con la lucha de Beatriz Quimpavita y la lucha de Anacinga, de Matamba, del Congo. Entonces todas esas luchas coexistieron. Es interesante ver si hubo una unión espiritual y oral, que también fue una unión por las islas de las Antillas y del Caribe, y que tocó tierra firme en nuestro continente, entre África, que es el homenajeado de esta feria, el Caribe, las Antillas, donde estaban los pueblos indígenas, Arawak, los taínos y muchos otros pueblos que también estaban aquí en el territorio desde hace miles de años, como lo muestran los libros de Mario Sanoa y de Iraida Vargas, y también la oralidad y la memoria de los pueblos indígenas que tienen cientos de miles de años en este continente, y los pueblos africanos que, como ya dije, vinieron antes de la invasión y luego vinieron forzosamente en la trata y el esclavismo que propiciaron un cierto grupo de élites de Europa. Eso nos invita a la descolonización de la que nos habla Juan Pablo Sojo, de la que nos habla Saúl Rivas Rivas, de la que nos hablan los homenajeados de esta feria. ¿Y por qué es descolonización? Porque si uno empieza a estudiar, por ejemplo, África, uno encuentra que los rastafaris tienen una Biblia llamada el Quebranagás, donde hablan de la reina de Saba y del rey Salomón, y te dicen posiblemente que Moisés era africano, porque todos sabemos que Moisés vivió por esos lados de África. Entonces, es importante ver la historia también desde África y descolonizar también el cristianismo, porque uno puede ver cómo la influencia de los pueblos Dogón, de los pueblos Acán, de los pueblos Yoruba, de los pueblos Bantú, influyó a las culturas semíticas cristianas que están en Asia y en lo que se llama Medio Oriente, pero también influyó
a las civilizaciones griegas, como lo demuestran los textos de Sheikh Anta Diop y de Martín Bernal. Es decir, que África ha influido a toda la humanidad, como también lo ha influido a los pueblos indígenas, porque en un evento que hubo ayer, Sol Rías Rivas, en diálogo con Iraida Vargas Arena, recordaba que Gilberto Antolínez le habló de que los rusos vinieron en los años 40 y estudiaron como 5.000 especies de maíz que les permitió a los rusos sobrevivir a la hambruna, y los rusos le agradecieron a los pueblos indígenas el maíz, como también podemos agradecer la yuca. Entonces, ahí vemos el aporte indígena y el aporte africano y afrodescendiente a la cultura de la venezolanidad en una república bolivariana que es pluricultural y multiétnica, pero no se queda ahí. Morela hablaba de las coincidencias, hay coincidencia de los sueños, hay coincidencia de la relación con la padre tierra, hay coincidencia porque, por ejemplo, para varios pueblos el moriche es un árbol sagrado, como para los pueblos africanos el baobab es un árbol sagrado, la ceiba, también otras palmas y la misma yuca, que también es una planta sagrada, como también lo puede ser el ñame para los pueblos africanos. Entonces tenemos coincidencias alimentarias con el tema del cumbe y el conuco, tenemos coincidencias espirituales porque veneramos a nuestras ancestras y ancestros, veneramos la línea matrilineal, el trabajo de las madres, de las abuelas, también tenemos elementos en lo que tiene que ver con la vestimenta, el uso de los colores, el uso de los atuendos, el tema funerario. Es tan interesante también el tema del nacimiento, porque en el nacimiento coinciden las comadronas afrodescendientes con las comadronas indígenas. La mayoría de los cumbes tiene gente nacida de comadronas y parteras, y cuando le preguntan a los indígenas, la mayoría de las indígenas y los indígenas nació de comadronas. Es decir, hay elementos muy parecidos en lo que tiene que ver con los sueños, con la manera de relacionarse con la Pachamama, en lo que tiene que ver con las construcciones, porque se construye con elementos de la naturaleza, con palmas, con adobe. Las tecnologías no son invasivas de la naturaleza. También hay elementos políticos, porque muchas de las personas que ejercen liderazgo, tanto en el mundo afro como en el mundo indígena, son personas al servicio de su comunidad, no se sirven de ella. La concesión política es una concesión que tiene una ética, hay unos rituales de iniciación. Y también en la parte económica, en la parte de lo que es el trueque, la mano vuelta. Y como ya es importante resaltar, también lo mencionaban las compañeras, y también con este tema de los cumbes, de las yanamas, de las cimarroneras, de los palenques y de los quilombos, hay una concesión igualitaria, porque en esos yanamas, en esos palenques, en esos quilombos, en esos cumbes, la gente da igual, hombres y mujeres están en condición de igualdad, incluso si eran afrodescendientes, africanos, indígenas e incluso europeos, y eso lo sabemos por los cumbes, pero también lo sabemos por la revolución de Haití, donde la revolución de Haití se declaró de igualdad de todas las personas. Entonces esos son acervos para pensar críticamente en los derechos humanos, porque por ejemplo en África existió la Carta de Curucanfuga del pueblo de Mali, del pueblo mandinga, que se considera por la UNESCO una de las primeras cartas de derechos humanos. Entonces, ¿por qué existen los cumbes? Porque hay una lucha libertaria contra el esclavismo, contra la imposición de las oligarquías de ciertas iglesias que aplicaban la cristiandad imperial, no el cristianismo originario del Mesías Jesús. Y entonces, ¿qué llevó eso? La unión de las luchas hasta el sol de hoy, que la recupera la Revolución Bolivariana con Hugo Chávez Frías y la impulsa el presidente Nicolás Maduro Moros actualmente con este tipo de eventos. Y esa lucha nos une en una campaña antirracista, una campaña contra todo tipo de violencias, contra todo tipo de racismo y contra todo tipo de segregaciones, de invisibilizaciones, donde es importante seguir gestando espacios como estos, donde las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes y africanas tomen la palabra junto con sus compañeros hombres y podamos mostrar todos esos aportes, todas esas luchas, toda esa resistencia, todas esas insurgencias. Creo que es importante aprender
como acaba de decir Modela, no solamente de los estudios escritos hechos por indígenas y africanos afrodescendientes, sino de la oralidad. Y eso nos lleva a la reivindicación de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, del Consejo de Ancianas y Ancianos, tanto afrodescendientes como indígenas, y reencontrarnos en esa sabiduría en un tiempo de Pachacuti, de retorno del tiempo de las ancestras y los ancestros, porque para muchos pueblos el tiempo se mueve en espiral. Y eso es importante, recuperar la horizontalidad, el círculo, recuperar el hecho donde todas y todos nos encontramos como como un espíritu diverso, pero que nos une la voluntad de vida con los demás seres, con las plantas, con los animales, con las montañas, con el aire, con el agua, formando toda una gran familia de la vida, y ese es el sentido que nos legaron nuestras abuelas y nuestros abuelos en sus sueños. Gracias. Cumplimos los tiempos, los tiempos de Occidente. No los tiempos afro ni indígenas, sino blancos.